¿Se encuentra bien, señora? Se dirigió a Leslie una mujer de mediana edad. ¿Quiere que llame a un médico? Oh, de verdad, ¿qué me pasa? Respondió ella, saliendo poco a poco de sus sombríos pensamientos. Leslie reflexionó, miró a su alrededor y, con sorpresa, se dio cuenta de que ya estaba sentada en un banco en el vestíbulo del departamento de ginecología de la policlínica del distrito. Vaya. Me encerré en mis pensamientos y llegué aquí en piloto automático, pensó la mujer. Luego miró el resguardo en su mano, el ticket con su número de turno, y sonrió con ironía. Bien hecho, lo logré, llegué a tiempo. Después, dirigió la mirada a la vecina de asiento que le había mostrado preocupación y le dedicó una sonrisa forzada, como agradecimiento por su empatía. Aquella mañana su esposo la había dejado atónita. Había regresado de un viaje de negocios y, apenas cruzó el umbral de la puerta, le dijo que quería el divorcio. Soy un hombre joven y quiero vivir bien. Con una mujer hermosa, joven, que me dé un heredero. Y tú, Leslie, no puedes darme eso, dijo con frialdad. En 10 años de matrimonio, ni siquiera había tenido un solo retraso. No entendía por qué Roger era tan cruel e injusto. Hace 5 años, ella se había sometido a un chequeo completo, y los médicos le aseguraron que su función reproductiva estaba en perfecto estado. Pero su esposo se había negado a hacerse pruebas. Y ahora él le echaba toda la culpa a ella. Leslie intentó decir algo, hacerlo entrar en razón, pero fue inútil. Roger no quería escucharla. Estaba claro que ya había tomado su decisión y no tenía intención de discutirlo. Recogiendo en silencio una maleta con sus cosas esenciales, dijo: Ya busqué dónde vivir. Ayer presenté la solicitud de divorcio y la división de bienes. Me quedo con el departamento. Empieza a empacar tus cosas y lárgate de mi vida. Mientras tanto, viviré con un amigo, pero solo por un mes, hasta que finalice el divorcio. Y después, adiós. Vive donde quieras, como quieras, pero sin mí ni el apoyo de mi familia. Y, por cierto, no me llames. Ya tomé mi decisión y no pienso volver a hablar contigo. Roger salió de su apartamento compartido y cerró la puerta de un portazo. Leslie se quedó sentada unos 15 minutos, con la mirada perdida en un punto fijo. Solo reaccionó cuando su teléfono le recordó que tenía una cita con el médico en 1 hora. Tengo que prepararme y salir, pensó automáticamente. Aún sin poder creer que el hombre que amaba había destruido su vida familiar de una forma tan fría, se preparó, llamó un taxi y se dirigió a la policlínica. Hoy había mucha gente. La doctora atendía a los pacientes de forma alternada, uno con cita previa y otro por orden de llegada. Leslie miró con tristeza a la multitud. No te preocupes, la fila se disipará rápido. Hoy atiende una buena doctora y su enfermera es rapidísima. No te angusties, en unos 40 minutos ya estarás en el consultorio. Volvió a hablarle la misma mujer que antes le había ofrecido ayuda. Dios mío, la fila es lo que menos me preocupa en este momento. Ojalá todos los problemas de la vida fueran así de simples, respondió Leslie con amargura. Ah, sí. La mujer parecía dispuesta a conversar. O tal vez simplemente sintió que la desconocida necesitaba desahogarse. Nunca pensé que me encontraría en una situación en la que no pudiera cambiar nada. Todo ya ha sido decidido por mí, y no puedo hacer nada al respecto, dijo Leslie con tristeza. Nada de pensamientos derrotistas. Lo único que no se puede cambiar es la muerte. Todo lo demás, de una forma u otra, tiene solución. Dime, ¿acaso estás gravemente enferma?
Preguntó la mujer, ahora con tono firme. No, no. No estoy enferma. Y todos mis seres queridos están vivos y sanos. De hecho, vine aquí porque siento que algo no está del todo bien con mi salud femenina. Además, tengo un retraso. ¿Y si estás embarazada? Preguntó su interlocutora con una sonrisa amable. Es poco probable. Llevamos 10 años intentándolo y nunca ha pasado. No puedo simplemente quedar embarazada y enterarme de ello justo una hora después de que mi esposo pidiera el divorcio y se marchara. La vida da muchas vueltas, créeme. Todo es posible. Hizo una pequeña pausa y luego agregó. ¿Sabes? Quiero decirte algo. Pasé por una situación similar. Y aquí estoy, sobreviví. Ahora tengo en mi vida a muchas personas que amo y que me aman. Y puedo decir con seguridad que soy feliz. La mujer sonrió con calidez. Por cierto, me llamo Estella. Y yo Leslie. Un placer conocerte, respondió Leslie con una sonrisa sincera. Era la primera vez en todo el día que sonreía. Aunque, sinceramente, no pareces alguien a quien podrían abandonar. Eres hermosa, segura de ti misma. Vaya, veo que necesitas urgentemente una amiga. Dijo Estella con alegría. Cerca de aquí hay una cafetería muy acogedora y preparan un cheesecake increíble. ¿Te animas? De acuerdo. Asintió Leslie. Entonces intercambiemos números de teléfono. No vaya a ser que la doctora nos llame a los consultorios y nos perdamos de vista. Vale. ¿Nos vemos en el vestíbulo del hospital? ¿Te parece bien? Perfecto. Quien salga primero, espera. ¿Y si me quedo aquí mucho rato? Preguntó Leslie con duda. Estella sonrió. No importa, te esperaré. Hoy no tengo prisa. La observó con más atención y añadió. ¿Sabes? Me recuerdas mucho a mí misma. Tenía un hijo de 10 años en brazos y no tenía nada, ni hogar, ni dinero, ni familiares, ni amigos. No tenía idea de cómo seguir adelante. ¿Y cómo lo lograste? No pudo evitar preguntar Leslie. Te lo contaré en la cafetería. Pero quiero decirte que 2 cosas me ayudaron a sobrevivir. ¿Cuáles? Preguntó Leslie con impaciencia. La primera fue mi hijo. No tenía a nadie más que a mí. Dependía por completo de su madre y de sus decisiones. ¿Y la segunda? Una desconocida. No pasó de largo, se acercó, me escuchó y me ofreció su ayuda y apoyo. Vaya. Parece una historia de película. Y en realidad lo es. Te diré más, seguimos siendo grandes amigas hasta el día de hoy. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que en su momento, alguien también la ayudó a ella. Me contó que, al ayudarme, solo estaba devolviendo el bien que una vez recibió. Es como un círculo de bondad. Rió Leslie. En ese momento, su número apareció en la pantalla. Oh, es mi turno. Voy corriendo. Estella, por favor, espérame. No quiero perderte de vista. Y me muero por escuchar tu historia. Corre, no te preocupes. Te esperaré. Leslie fue la primera en salir. Se sentó en el vestíbulo, esperando a su nueva amiga mientras intentaba asimilar la noticia. 10 semanas de embarazo. Apareció Estella. Leslie, espero no haberte hecho esperar demasiado. No, solo unos 15 minutos. ¿Todo bien contigo? Me refiero a los resultados de la consulta.
Yo. Sí, todo en orden para mi edad, tal como debe ser, rió Estella. ¿Y tú? ¿Encontraron la causa de tu malestar? Leslie inhaló profundamente y luego exhaló. Sí. Voy a tener un bebé. En aproximadamente 6 meses y medio. ¿Estás feliz?, preguntó Estella con cautela. Por supuesto. Lo he esperado tanto tiempo. Entonces, felicidades, querida. Vamos rápido al café, tenemos que celebrar esta maravillosa noticia con un buen té y unos pasteles deliciosos. Por cierto, Estella hizo una pausa. ¿Ya se lo dijiste a tu esposo? Leslie sonrió con tristeza. Lo intenté. Pero sin éxito. Había tratado de llamar a Roger, pero él no contestaba el teléfono. Estella la abrazó con cariño, como transmitiéndole su fortaleza interior. Vamos, querida. Ya pensarás en eso después. Ahora nos esperan los mejores postres de la ciudad. El café en la ribera del río las recibió con un suave calor primaveral, el aroma del café recién hecho y bollos de canela. Las mujeres se acomodaron en una acogedora terraza y disfrutaron viendo el majestuoso río arrastrar sus aguas. La escena era hipnótica. La mesera les llevó su pedido rápidamente, les sonrió y se retiró. Leslie removía con cuidado la espuma de su capuchino con una cucharilla y, casi en un susurro, preguntó: «Tú también pasaste por esto, ¿verdad?». Estella sonrió con comprensión. «Sí. Si quieres, te lo contaré». «Quiero mucho», asintió Leslie de inmediato. Era como si temiera que, si no escuchaba esta historia ahora, perdería su última esperanza. En el fondo de su alma aún quedaba un pequeño destello de fe. ¿Y si cambia de opinión? ¿Y si vuelve? Estella tomó un sorbo de café, reflexionó un momento y comenzó. Está bien. Escucha. Se inclinó un poco más cerca y, como si fuera un secreto conspirativo, susurró. Ahora te voy a contar mi terrible secreto. Luego le guiñó un ojo a Leslie y, tras otro sorbo de café, comenzó a recordar. Era evidente que la herida y el miedo que una vez sintió aún no se habían desvanecido del todo. Tenía solo 17 años cuando me casé, comenzó. Una chica tonta e ingenua de un pequeño pueblo de 30.000 habitantes. Estaba convencida de que había encontrado el amor verdadero. Creía que con mi amado, cualquier lugar sería un paraíso, que él me protegería de todo en el mundo. Leslie la escuchaba con atención, mordisqueando pequeños trozos de su mousse. Él era grande e inteligente, 10 años mayor que yo, con un buen trabajo y un excelente salario. Irradiaba fuerza y seguridad. En ese entonces, me parecía que, a su lado, estaba completamente a salvo. Estella hizo una pausa, tomó aire y continuó. Casi de inmediato quedé embarazada. Parecía que a mi esposo le gustaba la idea, pero con el tiempo comenzó a cambiar. Desafortunadamente, no para bien. Dio un sorbo de café, miró pensativa hacia el río y siguió. Primero fueron pequeñas cosas, no te pongas esa ropa, no hables con esa amiga, no llegues después de las 6, siempre llámame y dime qué compras, no compres nada que no hayamos discutido. Yo obedecía. ¿Qué más podía hacer una mocosa inexperta? Pensaba que él sabía mejor que yo, que era mayor y tenía más experiencia. Estella negó con la cabeza, como si aún no pudiera creer que alguna vez se tragó todas esas mentiras. Luego las críticas se volvieron más serias. Me quitó el teléfono, me prohibió ver a mis padres. Al final, yo misma terminé creyendo que ellos odiaban a mi esposo y querían separarnos.
Al principio me resistí, pero él siempre me convencía de que estaba equivocada. Tú no entiendes nada, yo solo cuido de ti. Estella sonrió con amargura, pero en sus ojos se leía tristeza. Cuando Deb cumplió 3 años, nos mudamos a la capital. Corté todo contacto con mi familia. En algún momento, me di cuenta de que vivía completamente aislada, sin amigos, sin parientes, sin ninguna posibilidad de cambiar mi situación. Él controlaba cada uno de mis movimientos. Y luego, simplemente nos echó a mi hijo y a mí a la calle. Leslie se quedó inmóvil, con la cucharilla en la mano. ¿Cómo? Simplemente los echó. Sí. Estella asintió. Una noche me dijo que me abrigara, que vistiera bien al niño y que tomara lo necesario para unos días. Pensé que nos estaba preparando una sorpresa. Y de hecho, nos llevó a las afueras de la ciudad, me entregó un sobre con dinero y dijo, vete. Estoy harto de tu cara de amargada y de este crío llorón. Luego se dio la vuelta y se fue. Leslie sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En ese miedo reconoció el suyo propio. Soledad, impotencia, el dolor de la traición de la persona con la que había compartido 12 años de su vida. ¿Y qué pasó después? Preguntó con temor de escuchar una respuesta desgarradora. Para su sorpresa, Estella sonrió. Y después, sucedió un milagro. Tomó otro sorbo de café. Pasaba por allí una mujer de unos 40 años. Bien vestida, segura de sí misma. Se detuvo, me miró y preguntó, ¿qué haces aquí con un niño? ¿Y qué le dijiste? Le conté todo, tal cual. Ella no dijo nada, simplemente me tomó de la mano y dijo, vámonos. Leslie se llevó los dedos a los labios, asombrada. ¿Y te fuiste? ¿Con una desconocida? ¿De noche? ¿Sin saber a dónde? Me fui, asintió Estella. Ahora entiendo que fue un riesgo. Para mí y para mi hijo. Pero en ese momento, por alguna razón, ni siquiera pensé en lo peor. ¿Y a dónde los llevó? A su casa. En un barrio residencial a las afueras. Vivimos allí varios años. Deb empezó la escuela junto con su hijo. Conseguí un trabajo y entré a la universidad. Después de 5 años, me gradué, encontré un empleo bien remunerado y compré un apartamento con una hipoteca. 2 años después, conocí a un hombre maravilloso que me ama y me valora, y que aceptó a mi hijo como si fuera suyo. Nos casamos y, hasta el día de hoy, vivimos en armonía. Leslie se secó las lágrimas. ¿Y tu hijo? Creció, terminó la universidad y ahora trabaja como abogado en un banco de la capital. Estoy inmensamente orgullosa de él. Hace poco se casó con una chica maravillosa. Pronto tendremos un nieto. Leslie la miraba con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Entonces, es posible? Por supuesto que es posible, dijo Estella con calidez. Lo más importante es creer, actuar y no dejarse engañar por quienes no lo merecen. Bien, vayamos por partes. Estella apartó con cuidado su taza de café. Necesitamos analizar qué tienes y cómo puedes aprovecharlo. Leslie suspiró, movió ligeramente los hombros y se acomodó en la silla. Tengo trabajo. Soy maestra en un jardín de infancia. El sueldo es bajo, pero me gusta trabajar con niños, y ellos me lo retribuyen con cariño. ¿Tu esposo estaba conforme con que ganaras poco? Sí. Cuando me ofrecían un ascenso o un trabajo mejor pagado, él siempre estaba en contra. Incluso discutíamos por eso, pero él decía que la mujer debía quedarse en casa y que él solo mantendría a la familia.
Pero, al final, constantemente me reprochaba que yo aportaba poco al hogar. Estella negó con la cabeza. Un clásico. A los hombres con esa mentalidad les conviene que la mujer dependa de ellos tanto psicológica como económicamente. Ahora lo entiendo. ¿Qué hago? No tengo ahorros ni un colchón de seguridad. Con mi sueldo y las vacaciones pagadas, podré aguantar 1 o 2 meses. Pero un hijo es un gasto enorme. Veamos qué más tienes además del trabajo, y luego veremos si hay motivos para preocuparnos, dijo Estella con suavidad. El apartamento. Lo compramos juntos estando casados. La mitad del dinero fue mío y para la otra mitad él sacó la hipoteca. Mis padres nos ayudaron. Entonces, no puede simplemente quedarse con el apartamento. Pero él actúa como si pudiera hacerlo. Hablaba con tanta seguridad, como si no tuviera dudas de que el resultado sería otro. Eso es porque aún no has empezado a luchar. ¿Y la casa de campo? Era de mi abuela. La heredé. También tengo el coche de mi padre. Y algunas otras cosas menores. Bien. Eso es tuyo sin discusión. No tiene ningún derecho sobre ello. Y lo más importante, es un lugar al que podrías ir si fuera necesario. Allí puedes quedarte mientras se resuelven los problemas con la vivienda y el juicio. Leslie asintió lentamente. Nunca había pensado en la casa de campo como un refugio. Para ella, solo era un lugar donde pasaba los veranos, cultivaba su huerto, hacía conservas y descansaba. Ahora hablemos de lo que sabes hacer además de tu trabajo. Leslie se quedó pensativa. Bueno. Tejo encajes de Vologda. Pero es un hobby. Principalmente los hacía para mi suegra. Le encantaba arreglarse y siempre me pedía accesorios, blusas, chales o vestidos. Estella levantó las cejas. Los encajes de Vologda son un arte. ¿Sabes que podrías ganar dinero con eso? ¿En serio? Leslie levantó la cabeza, sorprendida. Nunca lo había considerado como una fuente de ingresos. Además, pensé que a nadie le interesaban. Solo los hacía para mí. Mi abuela me enseñó cuando era niña y me relaja mucho crear belleza poco a poco. Por primera vez en mucho tiempo, Leslie sintió un pequeño destello de esperanza en su interior. ¿Y qué hay de las personas que pueden apoyarte? Me refiero a tus padres, otros familiares, amigos. Mis padres fallecieron hace poco. En cuestión de unos años, ambos se fueron. Amigos. Roger, de alguna manera, me fue alejando de todos. Si intentaba quedar con alguien fuera de casa, se ponía furioso. Y si alguien venía a visitarnos, era muy grosero con ellos. Al final, me quedé completamente sola. Aunque tengo una nueva conocida. Nos encontramos por casualidad. Es colega de Roger, pero él no sabe de ella. Perfecto. Eso significa que tienes un vínculo con su entorno. Podría ser útil si en algún momento lo necesitas. Leslie se quedó pensativa. Entonces, ¿cree que mi situación no es tan desesperada? Claro que no, Estella sonrió. Tienes un techo sobre tu cabeza, tienes habilidades que puedes monetizar, tienes educación, experiencia y trabajo. Y lo más importante, tienes la posibilidad de irte sin quedarte con las manos vacías. Ahora lo más importante es jugar bien tus cartas. ¿Qué quieres decir con eso? Vamos a empezar a buscar otro trabajo para ti, formas de ganar dinero con los encajes, el apoyo de un abogado. Yo te ayudaré. Tengo los contactos necesarios, y mi marido te representará en el tribunal.
Creo que no me dirá que no. Pero eso es una locura de caro, Leslie se preocupó. No te preocupes por eso. Yo me encargaré de los asuntos legales. Estoy segura de que no me dirá que no. Gracias, Leslie sonrió por primera vez en toda la noche. Ahora, el plan. ¿Qué te parece salir de esta situación como una ganadora? Preguntó Nancy con una expresión conspirativa. Leslie se quedó sentada, dándose cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, había un plan en su vida. En la habitación oscura, con el teléfono en la mano, tardó un largo rato en decidirse a marcar ese número. Pero sabía que retrasar la llamada era inútil. Respiró hondo y presionó el botón de llamada. Finalmente, Roger respondió. ¿Qué quieres? ¿Qué no entendiste de lo que te dije ayer por la mañana? ¿Quieres que te bloquee? Su voz era áspera, molesta y fría. Necesitamos hablar, dijo ella con calma, tratando de que su voz no delatara lo nerviosa que estaba. Sobre el niño. ¿Qué niño? Estuve en el hospital ayer. Me dijeron que estoy embarazada. Ya tengo 12 semanas. ¿Te embarazaste con otro y ahora quieres echármelo a mí? No hay manera. Exclamó Roger, molesto. Está bien. Ya entiendo tu postura sobre esto. Entonces, hablemos de la división de bienes. Podemos, en principio, separarnos civilizadamente y dividir todo lo que es mío y lo que es tuyo de forma honesta. ¿Con el bebé? Eso no puede ser. ¿De verdad me tomas por un tonto? ¿O de verdad crees que vas a conseguir algo? Leslie, no me hagas reír. Todo se quedará conmigo. No has trabajado en tu vida, solo has estado viviendo a mi costa. Leslie sintió como algo en su interior se retorcía. Al menos la mitad del apartamento es mío. Puse dinero allí. Haz lo que quieras, soltó él bruscamente. Tengo buenos abogados. Lo máximo que podrás hacer es coger tus trapos y largarte de mi apartamento a tu querida casa de campo. A tus pepinos y tomates. ¿De verdad crees que puedes simplemente arrebatarme todo? ¿De verdad piensas que tienes alguna posibilidad de cambiar la situación? ¿Qué va a salir de otra manera? Su voz se volvió amenazante. Juicios, abogados, nervios. ¿Quieres pelear conmigo? Pues inténtalo. Te destruiré, perra. Lo único que haces es hacerme perder los nervios. Ni dignidad, ni cerebro. ¿Cómo pude vivir tanto tiempo contigo? Leslie apretó los dedos sobre el teléfono. Gracias por finalmente mostrarme tu verdadero rostro, dijo en voz baja. Vete al diablo. Gritó él y colgó. No hubo ni dolor, ni lágrimas. Solo vacío. Vacío y una clara comprensión, en su familia no había amor. Al menos, no por parte de Roger. Leslie se levantó del sofá y se dirigió al dormitorio. Mañana será un nuevo día. Y no permitirá que ese monstruo haga daño a ella ni a su hijo. Rápidamente empacó sus cosas, documentos, ropa, algunas cajas con encajes, su laptop. No pensaba dejarle nada importante. Llamó a un taxi, cargó las maletas en el coche y miró el apartamento por última vez. Hace poco, este era su hogar. Ahora, solo era un lugar del que debía irse para comenzar de nuevo. Aunque tenía todas las oportunidades de defender su derecho a esos metros cuadrados, para luego venderlo y asegurarle a su pequeño hijo una nueva casa. ¿A dónde vamos?, preguntó el conductor. Al suburbio, a la casa de campo, respondió Leslie, dándole la dirección exacta.
El coche arrancó. Leslie miraba por la ventana como las luces de la gran ciudad comenzaban a desvanecerse y por primera vez en mucho tiempo sentía que volvía a ser la dueña de su vida. Leslie estaba sentada en el porche de la casa de campo, envuelta en una manta cálida. A pesar de que el verano empezaba a tomar fuerza, las noches seguían siendo un poco frescas. De repente, el teléfono sonó. Era su suegra. Leslie, querida. Lamento tanto lo que pasó con Roger, empezó ella sin rodeos. Sí, mamá, yo también lo lamento. Leslie, pero, espero que no me vayas a dejar por lo que ha pasado con Roger. Tú eres como una hija para mí. No lo soportaría. Soltó la mujer rápidamente. Mamá, claro que no te voy a dejar. ¿Y los chales que te pedí, los terminaste de tejer? Preguntó su suegra con preocupación. Leslie no entendió sinceramente qué relación había entre sus chales y el divorcio. Pero decidió no hacer un problema de eso, así que respondió. Ya casi los termino. La mujer le pidió que no la dejara mal, ya que era algo muy importante para ella, y luego se despidió antes de colgar el teléfono. A Leslie le molestó esa actitud. Aunque, en realidad, no esperaba nada bueno de esa familia en este punto. Al cabo de unos 5 minutos, el teléfono volvió a sonar. En la pantalla apareció el nombre, Tiffany. Su nueva amiga, la colega de su esposo, Tiffany. Hola, Leslie. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Se escuchó la voz de la amiga al otro lado del teléfono. Escuché que te estás divorciando de Roger. Ayer, pero peor que mañana no va a ser, suspiró Leslie. Oye, no pude evitar llamarte. Sé que ahora no es un buen momento, pero tengo que contarte algo. ¿Algo urgente? Creo que sí. Al menos, a mí me parecería muy interesante. Y, conociendo a Roger, creo que necesitas unas bajo la manga para el juicio. Tiffany soltó una risa. ¿Recuerdas que me dijiste que tejías encajes de bologna? Claro. ¿Sabías que se venden a muy buen precio? ¿Qué? Leslie frunció el ceño. Espera, ¿qué quieres decir? Yo no los vendo. Tú no. Pero tu marido y tu suegra, sí. ¿No te interesa saber de dónde los sacan? ¡Qué asco! Exclamó Leslie, dándose cuenta de que, una vez más, su esposo y su suegra la estaban engañando. Tiffany estuvo completamente de acuerdo con su amiga y continuó compartiendo detalles. Roger lleva vendiendo tus encajes a nuestra empresa desde hace varios años. Nuestro jefe los regala a los socios extranjeros como recuerdos. Leslie se quedó inmóvil. ¿Qué? Y no los vende así, sino a un precio muy alto. Tan alto, que la última vez los ingresos del mes por tus encajes fueron casi 3 veces mayores que su salario. Y no es un caso aislado. Leslie sintió como todo dentro de ella empezaba a hervir. ¿Estás segura? Absolutamente, dijo Tiffany con seriedad. Y eso no es todo. Firmó un contrato para una nueva partida de encajes y ya recibió un adelanto. Al final del mes debe entregar varios rollos. Leslie apretó el teléfono en su mano. Eso es exactamente lo que pidió mi suegra, dijo lentamente. Pues que se olvide de recibirlos ahora. La suegra siempre le encargaba cosas nuevas, elegía patrones en las revistas y le apuraba con el trabajo. Y en realidad, resulta que todo este tiempo la que los mantenía era ella. Así que, de donde sacaba Roger el dinero para pagar la hipoteca por adelantado, para ir a restaurantes caros, hacer viajes, comprar cosas para su madre.
Tiffany pareció escuchar sus pensamientos. Leslie, no solo mantenías a Roger. Mantenías a su madre, a su familia. Y él te estuvo mintiendo descaradamente todos estos años. Sí, es un descubrimiento desagradable, pero como amiga, tenía que contártelo. Te apoyo al 100%. ¿Y sabes qué? Vamos a vender estos encajes a nuestra propia empresa. A ti. Y a él, nada. Leslie respiró profundamente. En teoría, la idea no estaba nada mal. Tiffany, gracias. Olvídalo. Estamos contigo. Y este tipo ya no se va a aprovechar más de ti. Leslie miró la vieja mesa de madera donde estaban sus últimos trabajos. Ya quedaba muy poco, apenas un poco más, y terminaría este pedido. Pero ya no para su esposo, sino para ella misma y su hijo. Si realmente sus trabajos eran tan demandados y bien pagados, podría mantenerse durante el embarazo y la baja por maternidad. Lo haremos, dijo con firmeza. Llegó el día en que se habían citado, Tiffany, Estella y el abogado John. A la hora acordada, la tranquila calle se llenó con el sonido de los coches pasando. Primero apareció el sedán plateado de Estella, que había recogido a Tiffany en el camino, y luego entró en la propiedad del coche oscuro de su esposo, el abogado. El hombre fue el primero en salir del coche. Leslie se presentó, estrechándole la mano. John. Nancy me contó sobre su situación en términos generales, así que hoy hablemos con más detalle. Estella y Tiffany intercambiaron miradas y asintieron, de acuerdo con el plan. Pasen, por favor. He preparado todos los documentos, respondió Leslie, invitando a los invitados a entrar. Se sentaron alrededor de una gran mesa de madera. Leslie extendió frente al abogado los documentos que había recopilado durante casi una semana. Aquí está el certificado de matrimonio, el contrato de compraventa del departamento, los documentos de la casa de campo, el coche de mi padre. Ion hojeó los papeles. ¿La mitad está con ustedes? Sí, mis padres me ayudaron. Perfecto. Eso significa que el departamento se divide por la mitad. ¿Y la casa de campo fue heredada por usted? Sí, está completamente a mi nombre. Entonces él no tiene ningún derecho sobre ella, puede estar tranquila. Leslie asintió. Pero hay algo más, intervino Tiffany. Descubrí que Roger lleva varios años vendiendo los encajes de Leslie como si fueran regalos exclusivos para clientes VIP a un precio elevado. El abogado levantó la cabeza. Interesante. ¿Puede confirmar esto? Sí, respondió Tiffany con seguridad. Estoy dispuesta a testificar en el tribunal. Además, el jefe está dispuesto a proporcionar estos documentos. Le ayudaré a redactar la solicitud legal correctamente para que él los entregue al tribunal. Esto podría ser un excelente argumento en el tribunal. Si demostramos que él estuvo ganando dinero con su trabajo sin su conocimiento, podremos exigir una compensación. Leslie apretó las manos en puños. Es justo. Absolutamente, asintió el abogado. Revisó nuevamente los papeles, luego los guardó en una carpeta. En general, tenemos muy buenas posibilidades. Según la ley, dado que está embarazada, el tribunal tenderá a dejar la mayor parte de los bienes para usted. El departamento se dividirá por la mitad, pero considerando su estado, el juez podría otorgarle el derecho preferencial de comprar su parte. En cuanto a la venta de los encajes, intentaremos conseguirle una compensación. Leslie sintió como una carga se levantaba ligeramente de su pecho. Estella,
que había estado escuchando en silencio, luego miró a Leslie con atención. ¿Cómo estás con el dinero? Leslie dudó. Bueno, por ahora tengo. Recientemente recibí mis vacaciones pagadas. Leslie, no te preocupes. Yo me encargaré de todos los gastos del abogado. Y si necesitas algo más, no dudes en decirme, te lo presto, dijo Estella con firmeza. Leslie sonrió. Gracias, pero por ahora me las arreglo sola. Como quieras. Pero si necesitas algo, no dudes en pedírmelo. John fue el primero en irse, entendía que las chicas necesitaban hablar un poco más. Hoy tuve una ecografía, dijo de repente Leslie, mirando el cielo azul y claro, que en esta época del año era especialmente brillante y hermoso. Y se animaron Nancy y Tiffany. Todo está bien. El bebé está sano, y yo también. Finalmente, empiezo a prepararme poco a poco para su llegada. Tiffany y Estella se miraron y luego abrazaron fuertemente a Leslie. Llegó el día del juicio. Leslie estaba sentada en la sala junto a John. Estaba apretando con fuerza los dedos, ya que estaba muy nerviosa. El juez entró en la sala y comenzó el proceso. Dado que su esposo era el demandante, el juez escuchó primero su posición y argumentos. Roger hablaba con seguridad, tranquilidad, como si ya hubiera memorizado su discurso. Yo he mantenido a la familia por completo, declaró, cruzándose de brazos. Mi esposa ganaba una miseria, nunca pensaba en el futuro. Yo compré el departamento con mi dinero, fue transferido al vendedor desde mi cuenta. Ella no puso ni un centavo. Y en realidad, hizo una pausa. No tuvimos hijos porque ella no podía tenerlos. Leslie apretó los dientes. Exijo que el departamento sea mío, porque es mi propiedad. Leslie sintió como la ira hervía dentro de ella. Mentía tan descaradamente mientras miraba al juez a los ojos que parecía casi ridículo. Cuando llegó su turno, John se levantó con calma y puso frente al juez una carpeta con documentos. Su señoría, quiero presentar un extracto de embarazo de mi defendida. El dinero para el departamento lo dieron los padres de Leslie. Ellos lo transfirieron a su cuenta, y luego, siguiendo la voluntad de su esposo, ella lo transfirió a su cuenta. Aquí están todas las transacciones proporcionadas por el banco. ¿Puede el demandante, si afirma que aportó la mitad del dinero para la compra, confirmar esto? El juez abrió los extractos. Esto refuta completamente las palabras del demandante de que el departamento fue comprado únicamente con su dinero. Leslie captó la mirada de Roger. En ella brilló una sombra de duda. Pero eso no es todo, su señoría, continuó John, sacando nuevos documentos. Quiero llamar la atención del tribunal sobre los contratos de venta de los encajes de Vologda realizados por Leslie. Un silencio pesado se hizo en la sala. De estos papeles se deduce que Roger no solo sabía sobre la actividad creativa de su esposa, sino que, sin su conocimiento, durante los últimos 3 años, solo por documentos oficiales, recibió ingresos de las ventas de encajes que superaron varias veces su salario. Por lo tanto, creemos que no se puede considerar la opción de dividir el departamento 50-50 entre el demandante y la demandada, ya que, según los datos de su salario oficial, él no podría haber pagado la hipoteca tan rápidamente. Lo hizo con el dinero de la venta de los encajes. El dinero de mi cliente, añadió John. El juez hojeaba con interés los documentos presentados por el abogado. Leslie notó que Roger, lleno de ira, apretaba los puños. Claramente no esperaba que todos sus trucos salieran a la luz tan rápidamente. Así que,
terminó John, insistimos en que Leslie no solo no dependía financieramente de su esposo y su salario, sino que, por el contrario, mantenía a su familia y a la madre de su esposo. Además, considerando el embarazo, el tribunal debe tener en cuenta el interés del futuro hijo al dividir los bienes. El juez dejó los documentos a un lado. Tomaré en cuenta estos argumentos. Resultó que Roger no pensaba rendirse tan fácilmente. Tengo una declaración más, su señoría, dijo de repente, levantándose. El juez levantó la vista hacia él. Presento una demanda para realizar una prueba de ADN. Dudo que el niño sea mío y que tenga derecho sobre mis bienes. Vivimos 10 años juntos, no tuvimos hijos, ¿por qué ahora? Exijo una prueba de paternidad. El juez suspiró profundamente y miró al abogado de Leslie. ¿Cuál es su opinión? Ion asintió tranquilamente. No nos oponemos, es un procedimiento estándar. Muy bien, dijo el juez, haciendo una anotación. Ordeno realizar la prueba de ADN. La próxima sesión se celebrará después de recibir los resultados. La segunda sesión fue mucho más rápida. Leslie se sometió a la prueba de ADN y el resultado fue claro, Roger era el padre de su hijo. El juez hojeó los papeles, haciendo las últimas anotaciones, luego miró a los presentes y comenzó a leer la sentencia. El tribunal ha revisado los materiales del caso, ha estudiado los documentos financieros y ha considerado las circunstancias especiales, en particular, el embarazo de la demandante. Según la decisión del tribunal, 2/3 del departamento serán transferidos a Leslie como madre de un niño menor de edad. El automóvil negro, adquirido durante el matrimonio con fondos prestados bajo un programa de crédito para automóviles, será vendido y los ingresos se dividirán en partes iguales entre el demandante y la demandada. El coche sigue siendo propiedad de la demandada. La casa de campo también sigue siendo propiedad de la demandada, junto con todos los bienes que se encuentran allí. Los electrodomésticos y demás bienes que están en el apartamento del demandante y la demandada siguen siendo propiedad de la demandada. Leslie sintió como John golpeaba suavemente la mesa con un dedo, como si dijera, hemos ganado, todo está bajo control. Pero ella no se sentía bien. Miró a Roger y vio que sus ojos estaban llenos de odio furioso. Mientras el juez leía la sentencia, su marido no apartaba la mirada de Leslie. Sin embargo, al final, ya al salir, vio que su estado había cambiado. En lugar de rabia y odio, ahora veía burla en sus ojos. Leslie se sintió incómoda, pero en ese momento Estella y Tiffany se acercaron. Estella la tomó firmemente del brazo. Vamos, querida, todo ha terminado. Tiffany se levantó, desde el otro lado, lanzando a Roger una mirada dura, llena de desprecio. Ella ganó. Ellas ganaron. Fue una victoria completa e indiscutible. Si Leslie firma el contrato con la empresa de Stephanie y vende todos sus productos, esa cantidad le será suficiente para comprar la parte del apartamento de Roger. Leslie, con su increíble grupo de apoyo, se dirigió inmediatamente después del divorcio al mismo café en el Paseo Marítimo. En la mesa reinaba la ligereza, todos los participantes estaban emocionados por el buen resultado del juicio. Hubieras visto su cara cuando el juez dio la sentencia, se rió Tiffany. Mientras removía su té con la cuchara, Leslie resopló. Yo precisamente vi esa cara, dijo ella. Nunca pensé que alguien pudiera odiar a otra persona tanto. Lo importante es que ahora no podrá hacerte nada, dijo John con firmeza, levantando su taza de café. ¿Y ahora qué? Preguntó Estella, recostándose en la silla. Leslie se quedó pensativa.
El futuro ya no me asusta. Ahora quiero vivir para mí y para mi hijo. Eso está bien, asintió Estella. Después de una alegre reunión con sus nuevos amigos, Leslie se dirigió a la casa de campo para descansar después del juicio. Al llegar a la casa, salió del taxi cansada y respiró profundamente el aire fresco de la tarde. Finalmente, después de todas las aventuras y problemas de los últimos meses, sintió paz. Tanto había soñado con salir de la ciudad, distraerse de todo ese infierno y comenzar una nueva vida. Pero en cuanto abrió la puerta del jardín, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Leslie se detuvo, pero no gritó. Rápidamente decidió que no iba a hacer una escena. Los castigaría de tal manera que lo recordarían durante mucho tiempo. Mientras los exfamiliares no la veían, sacó lentamente el teléfono y marcó el número conocido. John, están aquí, están cargando las cosas. No hagas nada, llama a la policía, no te dejes ver hasta que lleguemos nosotros o la policía. Roger está en un estado tal que podría hacerte daño a ti o al niño, no solo a las cosas. Ya voy en camino. Está bien, haré todo como dices. Leslie marcó tranquilamente el número de la policía. Ahora que se encarguen de las trampas de Roger y su madre. En 15 minutos, el sonido de las sirenas llenó el área del complejo de casas de campo y varios coches con luces intermitentes llegaron a la casa de Leslie. Poco después, un jeep de John apareció en la calle. Los policías bajaron rápidamente de los vehículos. Roger se quedó quieto, sosteniendo otra caja en las manos. Su suegra se encogió junto al maletero abierto de su Renault. ¿Qué es este desorden en mi casa de campo?, preguntó el capitán, sosteniendo la decisión judicial en las manos. Esta es mi clienta, y esta es sin duda su casa de campo. Y estos hombre y mujer descaradamente, a plena luz del día, están saqueando su hogar. Aquí están los documentos, la casa de campo es propiedad privada de ella. Estos ciudadanos están aquí sin invitación. El capitán asintió y sacó las esposas. Chicos, tramiten el arresto. La mujer y su marido, al parecer, ya no podían recuperarse de lo que había ocurrido. Ni siquiera la aparición de Leslie en el patio logró alterar el estado de él. Pero la suegra reaccionó vivamente al ver a su exnuera. Le lanzó una mirada llena de odio. Y cuando la metían en el coche de policía, gritó: «Te maldeciré a ti y a tu bastardo. Se pudrirá». Leslie ni siquiera se estremeció. Simplemente observó cómo la puerta del coche se cerraba. Junto a ella estaba John, quien la miró y dijo: «Bueno, ahora finalmente puedes vivir tranquila». Leslie asintió. Sí, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que eso era cierto. Leslie estaba sentada en su casa de campo, mirando el fuego en la chimenea. Pensaba en cómo había cambiado su vida en los últimos meses. Pensaba en Roger y su madre. No con arrepentimiento, más bien con asombro. ¿Cómo había podido no ver durante tantos años quiénes eran en realidad? No se convirtieron de repente en unos monstruos, siempre lo fueron. Simplemente ella no quería darse cuenta. Resultó que ya en las primeras semanas después de que Leslie se enteró del divorcio, Roger y su madre sacaron del garaje todo lo que pudieron. Las pruebas para la policía, el viejo coche de su padre, un 8 que Roger vendió, aprovechando un poder notarial que había recibido en su momento para poder usarlo para ir a pescar. Más tarde, su madre intentó provocar un incendio en la casa de campo, esperando que Leslie se asustara y se rindiera. Las cámaras de seguridad del complejo de casas de campo lo grabaron todo.
Los vecinos, que querían mucho a Leslie y no soportaban a su suegra, la ex esposa de su marido, evitaron que el fuego se propagara y lo apagaron rápidamente. Roger y su madre fueron acusados de fraude, robo con allanamiento y provocación de incendio. El tribunal no les dio ninguna oportunidad y les impuso las penas máximas por cada cargo. Leslie no fue a escuchar la sentencia. En su lugar, estuvieron allí John, Estella y Tiffany. Ellos le contaron todo por teléfono después de la audiencia. ¿Sabes lo que me enteré? Tiffany hablaba rápido, con una clara malicia en su voz. No me hagas esperar, amiga, ya dime, preguntó Leslie tranquilamente. No era por casualidad que él tuviera una amante joven. Quedó embarazada de él, por eso te echó del apartamento, el muy marido activo, para organizarse un lugar cómodo con su nueva novia. Pero lo más gracioso pasó en el juicio, ella también estaba allí. ¿Y qué hizo él con eso? Intentó retenerla. ¿Te imaginas? Le extendió las manos y le dijo, no puedes hacerme esto, vamos a tener un hijo. Tiffany se rió y siguió. Y ella se rió en su cara y le dijo, eres un cornudo, este hijo no es tuyo. Así terminó, probablemente, la historia de Roger. Leslie ya no pensó más en él, todo eso estaba lejos en el pasado, en otra vida que ya no le interesaba en lo más mínimo. Se pasó la mano por el vientre. El futuro, y va a ser feliz, dijo en voz baja.